Bien, pues aquí estamos para explicar otro ejemplo de aplicación de las leyes de Kirchhoff. Dijimos que las leyes de Kirchhoff son válidas para circuitos simples como los que hemos estado viendo, pero sobre todo son útiles para sistemas donde aparece más de una batería y que no podemos simplificar todas las resistencias a un subconjunto analizando si están en serie o en paralelo. Entonces, en este caso tenemos varias baterías. Tenemos la batería que proporciona un voltaje aquí, la batería 3, el voltaje de 2 y el voltaje de 1. Tenemos tres baterías. Se puede decir que tenemos una distinta cantidad de nodos y más distintas mallas, mínimo 3 mallas. Pero puede haber combinación de mallas de tal manera que de esas tres se genere una o se generen dos, dependiendo de cuáles quiera analizar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la regla de los nodos de las leyes de Kirchhoff, donde dice que la suma de corrientes que entre o salgan de un nodo tiene que ser igual a cero. Dijimos que por convención podemos utilizar que las corrientes que entran en un nodo sean positivas y las que salgan de él se resten para que se consideren, por así decirlo, negativas. Entonces la suma algebraica debe de ser cero. Las que entran se suman y las que salen se restan. Y la otra regla de las leyes de Kirchhoff es que la suma de caídas de potencial o diferencias de voltaje, la suma de todas ellas a lo largo de la malla tiene que ser igual a cero. Entonces va a haber caídas, va a haber elevaciones dependiendo de las baterías. Entonces hay que observar aquí que tenemos distinta cantidad de nodos. Tenemos un nodo que está en este punto, otro nodo aquí, otro nodo aquí, otro nodo aquí. Dijimos que los nodos son puntos donde coinciden al menos 3 cables. Y de esos 3 cables puede ser que la corriente entre en 2 y salga de 1 o al revés. Si empezamos analizando este nodo, vamos a llamarle el nodo A, que este sea el B, que este sea el C y el D. Para el nodo A, ¿cuántas corrientes coinciden? La corriente I1, la I4 y la I5. Entonces había una ecuación donde la I1 sale y las I4 y 5 entran. I4 más I5 que entran menos I1 igual a 0. Esta sería la primera ecuación. Otra segunda ecuación sería la del nodo B. Pero la del nodo B no me va a aportar nada porque es exactamente redundante con A. Porque las mismas corrientes que están entrando, esta I1 es la misma que va a salir de este nodo porque es la que va a tener que llegar al nodo B. Es la que tiene que salir del nodo C. ¿Por qué? Porque aquí esa corriente I1 se va a dividir en 2, pero esas corrientes se vuelven a juntar en el nodo A. Por lo tanto, no analizo el nodo B. Lo mismo ocurriría para el nodo C y el nodo D, que son nodos redundantes. Entonces analizo solamente el nodo B. Entonces para el nodo D, la corriente que entra es I1, otra corriente que entra es I2, se suma, y restamos la corriente que sale que es I3 igual a 0. Hasta aquí llevamos 2 ecuaciones. ¿Cuántas corrientes fueron las que estamos presentando? Llegué hasta la corriente 5, entonces necesito 3 ecuaciones más. 2 de nodos y debe haber 3 de mallas. Si empezamos por esta malla, la malla número 1, estoy poniendo este sentido para la corriente, vamos a presentar esa corriente como si fuera en el sentido horario. Entonces esa corriente I5 que sale del nodo B va en el mismo sentido en el nodo que en la malla. Aquí hay algo bien importante que señalé en el otro video. Aquí puede haber caídas o elevaciones de potencial en las resistencias, normalmente son caídas. Para que sean caídas, ¿qué tiene que ocurrir? Que el sentido de la corriente que estoy manejando en el nodo vaya en el mismo sentido de la corriente que estoy presentando para la malla. Si en algún momento el sentido que supuse para la malla es contrario al sentido del nodo, de la corriente en el nodo, entonces va a ocurrir una elevación de potencial en la resistencia. Así se va a manejar en la ecuación. Entonces I5 multiplicaría a R5. Esa es una caída de potencial porque recordamos que el voltaje es corriente por resistencia. Entonces, eso es una caída, va a aparecer el signo menos. ¿De acuerdo? Llega la corriente al nodo A y luego la corriente va a salir y va a ser la I4, pero va en sentido contrario de como lo estoy presentando en la malla a como viene en el nodo entrando. Entonces, cuando pasa por R4 va a ser una elevación de potencial, la corriente 4 por la resistencia 4. Cuando pasa por la batería, la corriente va de más a menos, de potencial alto a bajo, y entonces cae el voltaje y es menos V3. Esto debe ser igual a 0 porque es la regla de las mallas, la suma de voltaje es igual a 0. Y ahí vamos ahí, otra ecuación, me faltan otras 2. Las otras 2 de dónde van a venir, no sé si esta vaya a aparecer, menos I5 de R5,
menos I5 R5, porque a veces no alcanza a salir, más I4 R4, más I4 R4, menos V3, igual a 0. Entonces, esta fue para la malla número 1. Ahora con la malla número 2. Voy a tomar que pasa por B, pasa por C, pasa por B, pasa por la parte de adentro para ahorrar trabajo. ¿De acuerdo? Si utilizara toda la malla que pasa por C hasta esta esquina, estaría tomando una combinación de la malla número 1 y la malla 2. A veces me conviene hacer eso porque elimino algunas incógnitas que a lo mejor no necesito calcular. Pero bueno, si lo hacemos de esta manera, la corriente I1 por aquí pasa, no hay ninguna resistencia. Entonces, la I4 pasaría por esta caída de potencial, no elevación, porque va de menos a más, de potencial bajo a potencial alto, entonces le vamos a sumar el voltaje 3. Luego esa corriente I4 pasa por R4. Y como va en el sentido de la malla, estoy tomándolo otra vez en sentido antihorario. Entonces la corriente va en el mismo sentido. En la malla, ya me olvido de esta malla, es la malla que está aquí en medio. En el sentido de la corriente va en el mismo sentido en el nodo I4 que en la malla. Entonces, menos I4 por R4. Cuando llega al nodo A ya no es la corriente I4, es la corriente I1 y el sentido va en el mismo sentido en el nodo y la malla. Entonces menos R1 por I1. I1, R1 es otra caída de potencia. Cuando pasa por la batería pasa de menos a más, entonces más una elevación de potencial V1. Y luego la corriente va a ser la corriente I3 que sale del nodo B y el sentido de la corriente va en el mismo sentido I3 hacia abajo que en la malla. Entonces sería menos I3 por R2 igual a 0. Y esta es una cuarta ecuación. Me falta la quinta, sería la última malla. Voy a tomar otra vez el mismo sentido, sentido horario. Y si parto del nodo C, la corriente I3 ya viene en sentido contrario en el nodo al sentido de la malla. Entonces cuando pasa por R2 es una elevación. I3 por R2, en lugar de ser caída, es una elevación de potencial en esta resistencia, porque el signo de la corriente I3 en la malla iría hacia arriba y en el nodo lo puse hacia abajo. Lo mismo pasa con I2, estoy poniendo que va entrando y en la malla va ya saliendo. Entonces más I2 por R3. La corriente pasa por la batería y el voltaje va de más a menos, es una caída menos el voltaje V2. Y luego va a llegar al punto C y ahí se termina, ya no hay nada más que hacer y esto de C igual a 0. Y entonces aquí están las 5 ecuaciones que habría que resolver simultáneamente para calcular las corrientes. Espero que hayan entendido, va a haber más ejemplos de este tipo. Hasta la vista.